¿De verdad Sony cree que en pleno 2024, después de haber visto a los Muppets Baby, Baby Groot, el gato con botas o Baby Yoda, el hacer a Garfield bebé va a tener un efecto en mí? ¿Que va a tener un efecto en mí? ¡Ay, pues sí lo tuvo! Sí lo tuvo, maldita sea, fui altamente manipulada por esos ojos esponjosos. Hablemos hoy de esta nueva cinta animada que llegó a salas de cine llamada Garfield fuera de foco. Ok, un chiste. Fuera de casa. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por acompañarme en esta opinión de la película animada de Garfield. Por favor, en los comentarios déjame saber si tú eres fan de Garfield, cómo es que conociste a este personaje. En mi caso, por la serie animada de Garfield y sus amigos. La verdad es que me gustaba bastante, pero me gustaría saber tú cómo conociste a este personaje y sobre todo si disfrutaste de esta película. Todo eso, ya sea que no te gustó o la amaste o más o menos, déjalo aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Verás, Mark Dindal, quien alguna vez dirigió las películas de Las locuras del emperador y Chicken Little, ahora regresa para traer una vez más a la pantalla grande, aunque paréntesis todos podemos olvidarnos que existe la perversión esa del 2004, nos trae de regreso a Garfield, uno de los gatos más populares e importantes de la cultura pop. Y si bien la historia de este felino perezoso amante de la lasaña ha llegado a distintas generaciones a través de la televisión e historietas, pues podemos decir que actualmente esta bola de pelos naranja no ha tenido tantos oportunidad de cautivar a nuevas y jóvenes generaciones, razón por la cual la productora de Sony ha decidido traer esta historia a la pantalla grande. Por cierto, confirmen si ustedes en los comentarios tenían un amigo al que le decían Chicken Little, porque decían que se parecía al personaje de Chicken Little, a pesar de que quizá ustedes jamás vieron esa película, pero díganme si conocían a alguien que le decían Chicken Little. Volvamos a Garfield. En esta historia, Garfield y Odie son secuestrados y para conseguir su libertad necesitan infiltrarse en una fábrica y extraer un camión repleto de leche. Además de eso, Garfield tendrá un reencuentro bastante turbulento y complicado con una figura de su pasado. Como te comenté en el inicio, desde la década de los 80, cada generación ha tenido su acercamiento a Garfield en series de televisión. Y bueno, claro, algunas personas a través de las tiras cómicas. Pero el objetivo principal de esta película es atraer a los más jóvenes sin dejar de complacer a los fans de antaño. Pero como los más pequeños son un público bastante más redituable que nosotros los chavorrucos nostálgicos, era, digamos, necesario que esta película tuviera una esencia principalmente infantil y contemporánea. Y en ese sentido, la película construye su humor principalmente en acciones que hacen reír a los niños. Acciones como golpes, caídas, ver al personaje volando por los aires, siendo aplastado, torturado, ya saben, esas cosas que los niños disfrutan ver en la pantalla, quién sabe por qué. Pero afortunadamente en esta comedia no están desatendiendo al público adulto. Y es que al mantener la esencia del personaje, que también tenía que ver con una sátira sobre la sociedad o la cultura contemporánea, la película no deja de incluir también estos aspectos. Y es que finalmente Garfield siempre ha sido un personaje bastante cínico y en la película tenemos varios momentos que contienen esa esencia, por lo cual podríamos decir que si bien esta se percibe como una historia más infantil, el director no descuida al público joven y adulto con momentos más sarcásticos y mordaces. Ahora, en lo que tiene que ver con la historia, quizá hubiera sido bastante más interesante el ver cómo se resolvía una película de casi 2 horas con Garfield dentro de la casa. Me parece que hubiera sido un ejercicio bastante ingenioso el resolver una aventura divertida sin la necesidad de sacar al personaje como se suele hacer para tomar una ruta, digamos, entre comillas, más sencilla como, no sé, el Chavo del 8 va a la playa o algo así. Pero bueno, tomando en cuenta que tenemos a Garfield a la misión imposible, por así decirlo, en ese sentido la premisa es bastante clásica y sigue las convenciones de este tipo de aventuras. Sin embargo, y afortunadamente la película sí logra darle una personalidad propia, porque debo de confesar que incluso a unos minutos de que ya había arrancado la misión, de pronto me daba la sensación de que podríamos extraer a Garfield de la historia, meter a Peppa Pig y sería exactamente lo mismo. Pero conforme fue avanzando, la misión y el desarrollo de personajes tomó más personalidad y una dinámica propia, por lo cual afortunadamente
no. Esta historia no podría ser liderada por cualquier personaje, porque finalmente Garfield sí termina por apropiarse de la historia con sus elementos característicos. Y algo que también se agradece es que la película tenga por lo menos la intención de buscar una suerte de reflexión o de tocar fibras sensibles en el espectador. Ahora queda bastante claro que Garfield no está intentando tener un acercamiento emocional tipo Pixar, pero tampoco convertirse en una aventura genérica. Y en este renglón, la relación que se presenta entre Garfield y su figura paterna es bastante linda. A nivel personal, sí debo decir que llegó a conmoverme bastante y me gustó cómo es llevado poco a poco el arco de ambos personajes. Y otro elemento que disfruté bastante, porque uno se puede ver identificado, es el de John, porque hay un muy buen balance entre la historia principal y esta secundaria que realmente solo llega a aparecer esporádicamente por breves momentos, pero cuando lo hace, no solamente sí termina por aportar a la historia, sino que a esta comedia que mencionaba que está más encaminada para el público adulto. Todo lo que tiene que ver con John me pareció bastante bien logrado. Uno ya está ruco, entonces como que se puede relacionar, a diferencia de cuando lo veías de niño que decías, ay, el señor que cuida al gato, y ahora uno se convirtió en ese señor. En cuanto a la animación, debo decir que es bastante linda, recuerda mucho a lo que está haciendo, por ejemplo, Illumination. Ahora, si bien en cuanto al diseño no está aportando, por así decirlo, algo sumamente innovador, lo que sí me gustó es que las acciones y las reglas están más en tono a una caricatura o una tira cómica. Me explico. Ahora podemos ver bastantes películas animadas que respetan las dimensiones de los personajes y lo que puede o no hacer. Y aunque acá claramente también se está siguiendo una cierta lógica del universo que se plantea, en este universo sí cabe la posibilidad o sí se permite que un perro gigante, por ejemplo, se esconda detrás de un poste y no se vea, ¿no? Que te creas el que algo podría parecer sin tener sentido o lógica, es como, claro, es una caricatura. O el hecho de que Garfield pueda dar un montón de rebotes y terminar completamente ileso. Y es que la realidad es que últimamente en algunas animaciones, a pesar de que sean de carácter infantil, se está buscando mucho una lógica más real, como más humana para las animaciones, pero acá me gustó el hecho de que se dieran muchas más licencias para experimentar con los personajes, lo cual recuerda mucho más a este tipo de dinámicas que veíamos en la televisión o en las tiras cómicas. Ahora, la realidad es que no creo que sea esta película la que convierta a toda una generación de niños fans de Garfield, o que quienes veían a Garfield de niños y ahora son adultos la consideren una gran película. Sin embargo, la realidad es que se ve bastante el esfuerzo por no dejar desatendidas a ambas audiencias. Y finalmente, su director Mark Dindal logra que esta sea una aventura divertida e incluso al final bastante entrañable. A nivel personal, debo decir que, por ejemplo, la disfruté bastante más que Kung Fu Panda 7000, o ya no me acuerdo en cuál van, Kung Fu Panda 4. Yo por eso a esa cinta le doy 3 estrellas y media de 5. Dime ahora si conocías a alguien que le dijeran Chicken Little, cómo conociste el personaje de Garfield y si te gustó esta película. No tienes que contestar todas las preguntas, solamente la que te nazca, pero me encantará leerte en los comentarios. Te recuerdo que puedes seguirme en mi Instagram personal, @GabyMesa8. Ya está en el canal el video de noticias y muy pronto espera la crítica de la nueva cinta del planeta de los simios. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.